Y como cada viernes en el cierre de la semana bursátil en los mercados europeos, saludamos a Pablo Gil. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Pablo, hemos vivido una semana intensa, cargada de referencias, muchos resultados, muchos sectores en el punto de mira, sectores clave, ¿no?, de los mercados, como han sido las tecnológicas. Enseguida te preguntamos por ellas. También una semana cargada de datos macro, inflación por un lado, PIBs por otro, Banco Central Europeo. No sé por dónde quieres empezar, ¿cómo has visto la semana? Bueno, yo creo que estamos encontrando ya el respaldo de datos a lo que temíamos que podía ocurrir, ¿no? La realidad es que Estados Unidos publica pues, un crecimiento anualizado de un 2%, que es extraordinariamente bajo si tenemos en cuenta que hay un montón de estímulo todavía sobre la mesa, tipos al 0%, compras por parte de la Reserva Federal de 120.000 millones todos los meses. Y este problema de desaceleración económica ya venía pronosticado por la Fed de Atlanta, como vimos el otro día con algunas de las gráficas, y da la sensación de que va a ser la nueva norma. Es decir, hemos tenido el desplome en 2020, la fuerte recuperación a principios de 2021 y poco a poco estamos volviendo a la nueva normalidad, ¿no? Y esa nueva normalidad no solamente afecta a Estados Unidos. Hemos visto hace 2 días al Banco de Japón bajar las estimaciones de crecimiento a cotas de tan solo el 1%. Hemos visto cómo China también ha bajado su pronóstico de crecimiento, más cerca del 4,5-5 respecto a lo que antes se manejaba, que era un 5,5 a 6. Y evidentemente en Europa va a pasar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la recuperación en Europa tardó más en llegar y por tanto todavía tenemos todos esos vientos de cola que no van a hacer tan evidente la ralentización a lo mejor hasta principios del año que viene. Al final lo que te viene a poner de manifiesto es que hay tal vez una expectativa demasiado positiva respecto a qué va a pasar con las tasas de crecimiento en 2022. Yo soy bastante más negativo, no fuera de lo que los bancos centrales estiman que va a ocurrir, pero sí antes de lo que ellos dicen. Prácticamente ellos hablan de 2023-2024 cuando se ralentiza el crecimiento. Yo creo que va a ser 2022-2023. Y por otro lado, el gran problema al que nos enfrentamos es que la inflación no remite. Hemos visto datos de inflación general en Estados Unidos del entorno de 5,4%. La métrica que utiliza la Reserva Federal del PCE está en el 3,6 estabilizado, pero esta mañana mismo leía un artículo que hablaba que una de las mayores inmobiliarias de Estados Unidos que se dedica al alquiler de vivienda ha subido en el último trimestre un 11% el precio de los alquileres. Teniendo en cuenta que la vivienda representa un 25% del IPC, uno se pregunta cómo puede ser que el PCE esté estancado en el 3,6 desde hace 2 meses. Personalmente la respuesta es muy obvia, no se mide bien la inflación como hemos hablado anteriormente y la gente en su bolsillo empieza a notar que los precios no suben a un ritmo del 3, 4 o como dicen en España 5,5%, sino a cotas mucho más elevadas, ¿no? Pablo, pasando a la renta variable, una semana, como decía Raquel, cargada de resultados empresariales. En Estados Unidos ha sido la tecnología la gran protagonista. Me gustaría preguntarte, por un lado, ¿cómo has visto esas cuentas entre las principales, entre las FANG? Y hoy, aprovechando las caídas que estamos viendo en Apple y Amazon, ¿hasta qué punto debe preocuparnos esas advertencias respecto al cuarto trimestre del año? Un trimestre en el que, bueno, sabemos que es muy importante para la facturación de ambas compañías debido a la temporada navideña. Bueno, yo creo que si hay un denominador común que se ha escuchado durante estas últimas 2 semanas cuando las compañías presentaban resultados, son los cuellos de botella, los problemas de suministro de material y el incremento del coste de producir cualquier bien o servicio, ¿no? Ha sido sistemáticamente, lo hemos estado escuchando, da igual a qué sector pertenezcan, lo cual pone de manifiesto que esa transitoriedad en los problemas que estaban provocando presiones inflacionistas no son tan transitorios. El propio Amazon te está diciendo, me estoy jugando los resultados del cuarto trimestre de este año porque voy a tener que invertir un montón de dinero en contratar más gente, en pagarles mejor y en, a su vez, pagar por cosas que antes tenían un coste, un extra que antes no tenía que pagar, ¿no? Y Apple te está diciendo, voy a tener que restringir lo que vendo porque no he podido fabricar todos aquellos artículos que vendo normalmente y que en esta temporada, como indicas, es el momento perfecto para que el consumidor los adquiera. Por tanto,
los cuellos de botella, la restricción de la oferta, los sobrecostes, es algo que va a seguir ahí presente. ¿Va de alguna manera a descarrilar el comportamiento de los FANG stocks? Yo creo que no. El mercado ya hace mucho tiempo que no refleja la realidad económica. Va a haber un catalizador que creo que puede ser muy positivo en noviembre, y es que acaban precisamente los resultados empresariales. Y en el momento en que acaban, se termina en lo que llamamos el blackout period, que es el periodo en el que las compañías no pueden hacer recompra de sus propias acciones, con lo cual en noviembre va a haber probablemente un flujo de demanda en todo el mercado que va a estar propiciado por las propias empresas que van a recomprar sus propias acciones. Y este año es el año donde más share buybacks o recompra de acciones se han producido en la historia. De hecho, estaba leyendo recientemente un estudio que decía que en la última década el 40% de todo lo que ha subido el S&P 500 lo han protagonizado las recompras de acciones de las propias empresas sobre sus acciones cotizadas. Lo cual da una dimensión de hasta qué punto, y esto está muy ligado a lo que estabais comentando de BBVA, ¿no? Una compañía que anuncia pues, un programa de recompra de acciones de los más grandes de toda Europa. Al final no inventamos la rueda, simplemente la copiamos, ¿no? Vemos cómo funciona en Estados Unidos, vemos lo que están haciendo las compañías, vemos que a pesar de no invertir, simplemente modificar la percepción financiera, porque repartes el mismo beneficio entre menores accionistas, pues acaba generando subidas bursátiles, acaba generando una mejor retribución del directivo. No te enfrentas a la duda de si has escogido el momento correcto para hacer inversiones de capital fijo, que tal vez te salga al tiro por la culata si no crees que hay crecimiento económico futuro. Pues ese es el mundo en el que nos hemos metido. Y la única duda es si esta propuesta, por ejemplo, que han empezado a plantear en Estados Unidos de gravar con un 1% la recompra de acciones, si sale adelante, pudiese ser un varapalo para este tipo de políticas que se llevan implementando prácticamente pues, una década entera. Bueno, importante lo que nos dices a partir de noviembre, ¿no? Cuando veamos esos movimientos vamos a estar atentas. Y Pablo, no sé si en medio de toda esta vorágine de referencias has estado también fijándote en el mercado cripto. Sí, de hecho últimamente estudio mucho el mercado cripto porque la verdad es que siempre me ha gustado, como os comentaba, yo tengo posiciones, pero siempre diciendo cuidado con el riesgo, porque es una cosa que puedes perder todo tu capital, pero a la vez puedes multiplicar por un 1000%, un 2000%, con lo cual tiene una relación riesgo-beneficio totalmente asimétrico y es un producto que yo creo que hay que tener en cartera sí o sí. La pregunta es qué compras y cuánto compras, pero que hay que tenerlo, para mí es un no-brainer, es algo que hay que hacer. Y hablando de este tema, ya sabéis que han aprobado recientemente la SEC el ETF que replica el futuro sobre Bitcoin. Yo creo que es un salto muy importante, máxime cuando en China acababan de prohibir todo el tema relacionado con la minería. Me da la sensación de que Estados Unidos se va a quedar con ese mercado chino y el hecho de que la SEC haya aprobado ya este primer producto abre la expectativa de que en lo sucesivo vayan a ser más laxos a la hora de aprobar pues parte de este tipo de inversiones que hasta ahora se veían cercanas al término alegal. Nadie sabía muy bien si se podía o no se podía. Creo que se está cambiando la manera de pensar. Al final, mi percepción es que vamos a tratarlo como el tabaco o el alcohol, ¿no? Es decir, vale, es un producto que voy a poder grabar y le voy a poder sacar partido de alguna manera. Y lo van a empezar, en mi opinión, a recomendar los asesores financieros, lo vamos a ver cómo lo impulsan los bancos de inversión, porque al final la industria lo que va buscando son cómo rentabilizar negocios, ¿no? Y este negocio puede ser muy importante. Y no olvidemos que las criptos solamente es la punta de la pirámide. Lo que vale realmente mucho es lo que hay debajo. La tecnología blockchain es disruptiva y va a cambiar, en mi opinión, la forma en la que entendemos las finanzas y de aquí a lo mejor en 20 años estaremos viendo este momento como ahora miramos los inicios de Internet. Creo que puede ser algo tan sumamente importante como eso. Y blockchain se basa principalmente en el intercambio peer-to-peer, donde el intermediario financiero tiene un peso muchísimo menor, por no decir inexistente, y solamente necesitas a alguien que valide la transacción, que lo conocemos con el término de mineros. Creo que es un tema muy interesante que todo el mundo debería estar estudiando.
e incorporando ya cuanto antes dentro de lo que es su portafolio, su cartera de inversión, sobre todo con una visión de largo plazo. Pues Pablo, muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos el viernes que viene. Hasta entonces. Muy bien, buen fin de semana.